Mi mamá olvidó guardarle el postre a mi hijo en acción de gracias. Dijo que no se lo había ganado después de su comportamiento. Los hijos de mi hermana repitieron. Ayudé a mi hijo con su abrigo y nos fuimos. A las 22:13, papá me envió un mensaje. Transfiere la hipoteca mañana. No discutí, solo. No sé qué es peor que humillar a tu propio nieto para demostrar algo, pero sea lo que sea, puede que mis padres ya estén allí. Una cosa es tener favoritos. Me he acostumbrado a eso, sobre todo a los hijos de mi hermano, su verdadero legado. He tolerado las indirectas sutiles, las miradas de disgusto cuando menciono algo que Isen hace bien, la forma en que pasan rozándonos en el pasillo como si fuéramos visitantes de su museo de los nietos dorados. Pero esto fue a propósito. Siempre me han tratado como un experimento fallido. Fui el primogénito, el niño tranquilo que resultó ser un inconveniente. No me rebelé, simplemente empecé a decir que no. Dejé de pedirles que se preocuparan por cosas que no les importaban. Querían el control. Les di distancia y nunca se sentaron después de mi divorcio. No lloré en su sofá ni les supliqué ayuda. Me mudé, encontré un trabajo que pagaba lo suficiente y compré mi propia casa. Odiaban esa parte. Odiaban no poder imponerme el pago. Mi padre se ofreció a incluir mi hipoteca en el fideicomiso familiar. Dijo que agilizaría las cosas, pero yo sabía lo que eso significaba. Quería que su nombre figurara en la escritura. Quería el control. Rechacé cortésmente. Desde entonces, ha tratado mi independencia financiera como un insulto. Mi hermano Baen lo ve. Incluso una vez me dijo, sabes que eres la única a la que no pueden manipular. Por eso actúan como si fueras invisible. Y tiene razón. No es parte del problema, pero tampoco siempre interviene. El día de Acción de Gracias fue el empujón final. Llegamos temprano, Isen y yo, porque Isen había ayudado a preparar salsa de arándanos y quería enseñársela a mi mamá. Sonrió amablemente, apenas la miró, y la colocó detrás de su plato comprado en la encimera. No dije nada. Nunca lo hago. La cena fue el caos de siempre. Los hijos de mi hermana elegían primero todo. Mi papá abrió el vino, dijo que era solo para adultos que saben apreciarlo, pero luego le sirvió una copa a la hija de 12 años de mi hermana porque es madura para su edad. Isen preguntó por qué no había puré de papas este año. No fue grosero, solo curioso, y mi mamá se rió y dijo que porque hay gente que no necesita más almidón. Iba dirigido a él. Lo sentí, así que aguantamos la cena. Isen estaba emocionado por el postre. Le encanta el pastel de queso y calabaza de mi mamá. Incluso ayudó a poner los platos de postre. Los hijos de mi hermana comieron sus rebanadas primero, por supuesto. Grandes. Ya estaban a la mitad cuando le devolvieron la bandeja a mi mamá. Isen estaba allí esperando, sonriendo. Ni siquiera lo miró. Simplemente dijo sin pestañear que no se merecía el postre después de su comportamiento. La sala se quedó en silencio por un segundo. Uno de los gemelos de mi hermana pidió una segunda ración. Se la sirvieron. Isen se giró hacia mí y me susurró que estaba bien. Eso fue lo que me impactó. Le agarré el abrigo, lo ayudé a ponérselo en silencio y salí. No me despedí. No miré atrás. Llegué a casa, le preparé una taza de chocolate caliente y le dejé comer las galletas que habíamos preparado la noche anterior. A las 22:13, mi teléfono sonó. Un mensaje de mi papá. Transfiere la hipoteca mañana. No te retrases. Ninguna pregunta. Ninguna explicación. Como si la noche no hubiera sucedido. No respondí. Me quedé mirando la pantalla hasta que se atenuó de nuevo. Y me quedé allí pensando en cuántas veces disculparía este tipo de comportamiento. Cuántas vacaciones habría dejado pasar porque así son. Pero al ver a mi hijo despedido así, a propósito, sin motivo, sentí que algo dentro de mí finalmente se calmaba. Transferí la hipoteca a la mañana siguiente. Pero no como él esperaba. Y definitivamente no para su beneficio. Porque si querían dejarme fuera, estaban a punto de descubrir cómo era realmente. No supe nada de ellos al día siguiente. Ni un mensaje, ni una llamada para preguntar si Isen estaba bien. Fue como si nada hubiera pasado. Mi papá recibió la transferencia de su preciada hipoteca y, para él, eso significaba que todo estaba resuelto. Mi mamá publicó fotos de la cena en línea con subtítulos sobre la gratitud y el amor familiar. Amor. La palabra casi me hizo reír. Esa noche no dejaba de recordar la cara de Isen cuando ella le dijo que no se había ganado el postre. La forma en que lo aceptó, tranquilo y educado, como si ya supiera que discutir no cambiaría nada. Creo que ese fue el momento en que dejé de ponerles excusas. 2 días después, Isen tenía un partido de fútbol. Ryan apareció como siempre, con su hijo menor. Es el único de mi familia que siempre está ahí, incluso cuando no tiene que hacerlo. Después del partido,
cuando los niños salieron corriendo a perseguirse, finalmente preguntó qué había pasado en Acción de Gracias. Dijo que su madre les había contado a todos que Isen se había portado mal y que le estaba enseñando a respetar. Le pregunté si lo creía. Negó con la cabeza. Dijo que ya había visto cómo le hablaba a Isen y que no se creyó su versión ni por un segundo. Entonces dijo algo que me pilló desprevenido. Dime qué quieres que haga. No me dijo qué pasó, ni cómo puedo ayudar, sino qué quieres que haga. Parecía que ya había decidido ponerse de mi lado. Solo esperaba instrucciones. Le dije la verdad, estaba harta. Había terminado con los sentimientos de culpa, las ataduras financieras y la farsa. Dije que quería cortar lazos por completo, incluso si eso significaba alejarme del fideicomiso familiar. Ryan ni siquiera pestañeó. Dijo que lo entendía. Me contó que él y su esposa habían notado cómo se comportaban mamá y papá conmigo y con Isen durante años, pero que no querían interferir. Le dije que no tenían por qué interferir. Que simplemente dejaran de protegerlos de las consecuencias. Esa noche, mientras acostaba a Isen, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi mamá. Era una foto de los hijos de mi hermana sonriendo con tenedores en las manos, sosteniendo las sobras de tarta de queso como si fueran trofeos. Debajo había escrito: la próxima vez quizá Isen se gane una rebanada. Me quedé mirándola un minuto entero, intentando decidir si intentaba ser cruel o si de verdad le parecía gracioso. De todas formas, no importaba. No se lo enseñé a Isen. Borré la foto y bloqueé su número por esa noche. A la mañana siguiente llamé a Ryan. Le dije que quería salirme de todo lo relacionado con nuestros padres. El fideicomiso, las inversiones familiares, la hipoteca, todo. Querían actuar como si yo no perteneciera a ese grupo, y entonces estaban a punto de descubrir lo que eso significaba realmente. Aceptó sin dudarlo. Dijo que había hablado con el abogado de la familia y lo había hecho oficial. Podía notar la espera en su voz. No fue lástima, sino determinación. A mitad de semana, mi padre me llamó 2 veces. No contesté ninguna de las 2. El mensaje de voz que dejó sonaba ensayado. Una mezcla de decepción y control. Dijo que había notado algunos cambios en las cuentas y quería asegurarse de que no hubiera malentendidos. No hubo malentendidos. Por primera vez en mi vida, lo tenía todo claro. Esa noche abrí mi portátil y empecé a anotarlo todo. Cada pequeña cosa que habían hecho para menospreciarnos a mí o a Isen. Cada comentario ambiguo disfrazado de consejo. Cada vez que me habían dicho que era demasiado sensible, demasiado fría, demasiado desagradecida. No lo escribía para ellos. Lo escribía para no olvidar nunca por qué lo hacía. El día de Acción de Gracias no fue solo la gota que colmó el vaso. Era la prueba que necesitaba. Pensaron que me lo tragaría otra vez, que fingiría que estaba bien, que me presentaría en Navidad sonriendo como siempre. Pero esta vez no. Esta vez no iba a portarme bien. Aproximadamente una semana después de Acción de Gracias, mi madre envió uno de sus clásicos correos electrónicos grupales. Asunto: planes para Navidad. Con suficientes signos de exclamación para que pareciera una celebración en lugar de control de daños. Lo enumeró todo como si nada hubiera pasado. ¿Quién traería qué y a qué hora se serviría la cena? Como quería que todos usaran suéteres iguales este año para la unidad familiar. Ni mención de Isen. Ni mención de lo que le dijo. No reconoció que nos habíamos ido. Lo despidió con una tontería sobre dejar atrás la tensión del pasado y empezar de cero por el bien de los nietos. Esa fue su versión de una disculpa. Se hacía pasar por pacificadora mientras ocultaba su crueldad. No respondí. No hacía falta. 2 días después, Ryan me llamó. Dijo que se había reunido con el abogado de la familia, tal como habíamos hablado. El fideicomiso podría dividirse. Técnicamente difícil, pero no imposible. Cada uno controlaría sus porciones y, una vez que se mudaran las mías, mis padres perderían la posibilidad de decidir cómo las usaría. Acepté sin pensarlo 2 veces. Ryan dudó y dijo que quería que supiera que papá ya estaba al tanto. Se había enterado de la solicitud a través del bufete. Al parecer, papá llamó personalmente al abogado e intentó retrasar el papeleo. Dijo que yo estaba siendo emotiva y que esto se solucionaría si ella se calmaba. Me llamó sensible. Esa fue su defensa. Como si todo esto fuera culpa de las hormonas y no más de 30 años tratándome como a una hija de segunda. Ryan me envió una copia del correo electrónico. Mi papá lo había copiado, pero no a mí. En él decía: Laura está inestable ahora mismo. Por favor, no tomes medidas irreversibles basadas en un arrebato temporal. Leí esa frase 3 veces. No dijo que me sintiera herido. No dijo que tenía un establo. Me quedé pensando en eso un rato. Más tarde esa noche, Ryan me envió un mensaje preguntándomelo de nuevo. ¿Seguro que quieres hacer esto? Te respondí. Por supuesto.
Y no lo hagas solo por mí. Hazlo para que tus hijos no crezcan pensando que esto es normal. No respondió durante unos minutos. Luego me di cuenta de que tampoco vamos a Navidad. Fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Ya no era solo la hija difícil. Fui yo quien finalmente rompió el hechizo. Pero claro, mis padres no lo dejaron pasar. Mi madre intentó llamarme 3 veces en un día. Los ignoré a todos. Finalmente envió un mensaje que decía: no sé qué tipo de mentiras te está contando Baen, pero estás dejando que destruya a esta familia. Mentiras. Destruir. Un clásico de ella. Sin confesión, sin responsabilidad. Solo un intento desesperado de mantener la narrativa. No respondí. No hacía falta. Se lo reenvié a Baen, quien respondió con una sola línea. Tiene miedo. Debería tenerlo. Mi hermana me envió un mensaje. Dijo que mamá se portaba raro y no paraba de llorar en la cocina, y que papá caminaba de un lado a otro como si se estuviera preparando para una batalla. Preguntó qué estaba pasando realmente y dijo que esperaba que no estuviéramos exagerando con lo del postre. Le hice una pregunta. ¿Viste lo que mamá le hizo a Isen en Acción de Gracias? No respondió. ¿Viste su cara? ¿Le preguntaste siquiera por qué nos fuimos temprano? Nada. Lo dejé pasar. No ha vuelto a escribirle desde entonces. Unas noches después, justo después de cenar, alguien llamó a la puerta. Ya casi había anochecido. Isen estaba terminando su tarea en la mesa. Miré por la mirilla. Era mi papá. No abrí. Volvió a llamar. Esta vez con más fuerza. Me quedé allí, viéndolo cambiar de postura, frustrada, no acostumbrada a que la ignoraran. Isen preguntó quién era. Dije que nadie importante. Y lo decía en serio. Por primera vez en mi vida, no lo decía solo por enojo. No intentaba convencerme. Por fin había dejado de necesitar nada de ellos. Y eso los aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Para cuando llegó la semana de Navidad, di por sentado que se rendirían. Probaron la culpa, el control, el silencio, incluso la humillación pública. Pensé que, al ver que nada de eso funcionaba, tal vez finalmente lo dejarían ir. No lo hicieron. La mañana del 21 de diciembre, llamaron a la puerta. Era correo certificado. Era un sobre grueso con el nombre de mi padre en el remitente. No estaba escrita a mano, sino impresa. Dentro había una copia de una carta de su contador, grapada a una nota mecanografiada de mi padre. La carta trataba sobre la división de mi fideicomiso y las graves complicaciones fiscales que pueden surgir de decisiones motivadas por las emociones. En negrita, desaconsejamos encarecidamente tomar medidas repentinas que pudieran afectar la propiedad familiar y el patrimonio a largo plazo. Lo leí entero en mi cocina mientras Isen, sentado a la mesa, pegaba trozos de fieltro a un proyecto escolar. No dije nada. Simplemente doblé la carta, la volví a meter en el sobre y la tiré a la basura. Seguían pensando que estaba fanfarroneando. Que si se alargaban lo suficiente, si me presionaban económicamente lo justo, cedería. Pero me presionaban demasiado. Y peor aún, me subestimaban. Le envié una foto de la carta a Ryan. Llamó 5 minutos después. No se molestó en charlar. Dijo: oye, hay algo que necesitas ver. Me envió por correo electrónico un escaneo de un documento que no había visto antes, una antigua enmienda al contrato de la Casa del Lago. Era la propiedad que habían remodelado para convertirla en una magnífica segunda residencia. Al parecer, hace 10 años, cuando les ayudé con parte del enganche, me incluyeron como avalista parcial. Dijeron que era temporal. Pero nadie quitó mi nombre. Y lo olvidaron. Ryan había visto la documentación cuando estaba ayudando con su propia refinanciación. Y fue entonces cuando lo comprendió. Si yo seguía en la escritura, no podrían hacer nada importante con la Casa del Lago. Venderlo, alquilarlo, transferir la propiedad sin mi consentimiento por escrito. Luego dijo algo que no esperaba. Están intentando alquilarlo para este verano. Mucho dinero. 5 cifras al mes. Ya se está negociando. Me quedé callado. No porque me sorprendiera que intentaran lucrarse, sino porque no dijeron ni una palabra. Ni una sola mención. Sin avisos de cortesía. Ni siquiera una oferta falsa para colarme. Me preguntó: ¿quieres bloquearlo? Le dije que sí. Me envió la información de contacto de la empresa administradora de la propiedad. Les envié por correo electrónico una declaración de propiedad parcial y una copia de la escritura original. Les informé que no autorizaba el uso comercial ni firmaría ningún contrato. 2 días después, mi mamá llamó 6 veces seguidas. No contesté. Luego me dejó un mensaje de voz. Empezó tranquilo. Luego se calmó. Dijo que estaba saboteando las metas financieras de la familia.
Que hice necesitaba aprender su lugar. Que si insistía, me arrepentiría. Entonces dijo la parte que resumió todo lo que necesitaba oír. Qué suerte que no dijimos algo peor. Se pasó de la raya y ambos necesitan aprender a ser humildes. Ella lo admitió. Finalmente, no se arrepintió. Se sintió justificada. Le reenvié el mensaje de voz a Ryan. Sin comentarios. Lo acabo de enviar. Una hora después, me envió un mensaje: hemos terminado. Pesca. Y entonces sucedió algo inesperado. La noche siguiente, Ryan y su esposa vinieron. Con todos los regalos de Navidad que nuestros padres les habían traído a sus hijos, aún envueltos, los pusieron en el suelo de mi sala. Ryan dijo que si van a tratar a tu hijo como a un extraño, no pueden malcriar al mío. Los abrimos juntos. Mis sobrinos jugaron con Isen como si nada. Se rieron, compartieron, se turnaron. Sin tensión. Sin explicaciones incómodas. Isen cogió una caja etiquetada con el nombre de nuestro nieto perfecto y me miró. Asentí. Adelante. Dentro había un dron teledirigido. Nuevo. De primera calidad. Miró a Ryan sorprendido. Ryan solo sonrió y dijo: supongo que encontró al niño correcto después de todo. Más tarde esa noche, cuando los niños se durmieron, Ryan me contó algo más. Dijo que papá lo había llamado enojado, frío y paranoico. Me preguntó si estaba mentalmente estable. Me preguntó si Ryan creía que necesitaba intervención. Ryan le dijo que no. Que yo era la persona más estable de la familia. Luego le dijo que no volviera a llamar. Me quedé allí, en mi cocina, con los brazos cruzados, viendo cómo nevaba afuera. Me sentí tranquilo y estable por primera vez en años. Pero sabía que no duraría. No estaban acostumbrados a perder. Y yo lo presentía, algo más grande se avecinaba. Simplemente no esperaba que llegara el día del cumpleaños de mi hermano. El cumpleaños de Ryan fue el 7 de enero y, durante años, fue la única reunión familiar que se sintió remotamente genuina. Sin juegos, sin discursos, sin comentarios sobre quién trajo qué o qué hijo fue más educado. Solo pizza, pastel y gente relajándose en chándal en lugar de fingir ser una tarjeta de Navidad. Este año, Ryan dijo que no iba a hacer nada. Ni cena ni reunión. Dijo que solo quería mantener el secreto. Le dije que pasaríamos con pastelitos, nada grande. Dijo que le parecía perfecto. Pero nuestros padres tenían otros planes. A las 17:41 de ese día, mientras Isen y yo íbamos camino a casa de Ryan con una bandeja de pastelitos de confeti, recibí una notificación en mi teléfono. Una nueva publicación en Facebook. De mi mamá. Era una foto de la casa del lago, completamente decorada, con guirnaldas de luces, un gran cartel de feliz cumpleaños y 2 mesas largas cubiertas de comida. El pie de foto decía: fiesta sorpresa para nuestro maravilloso hijo. No podíamos dejar pasar el día sin celebrar al hombre que mantiene unida a nuestra familia. Él etiquetó a Ryan. Ella etiquetó a su esposa. Ella etiquetó a sus 3 hijos. No me llamó. Llamé a Ryan. Contestó al primer timbre y me preguntó: ¿qué demonios es esto? No se lo habían dicho. No se lo habían dicho a su esposa. Ni siquiera le habían preguntado si lo quería. Simplemente organizaron una fiesta y lo anunciaron en línea, suponiendo que aún podían obligarnos a todos a estar en un mismo lugar y jugar a la ficción. Cuando llegamos a su casa, estaba furioso. Su teléfono estaba a reventar de mensajes de amigos de la familia que ya habían confirmado su asistencia o preguntaban a qué hora llegar. Su esposa intentaba mantener la calma para los niños, que acababan de enterarse de que había una fiesta. Y no habían sido invitados por sus abuelos, solo declarados públicamente como invitados. Ryan se paseó un rato, luego me miró y dijo: vamos. Le pregunté a dónde. Le dijo al grupo: no lo vamos a destruir. Lo vamos a recuperar. No esperaba que lo hiciera. Pero 20 minutos después, llegamos a la entrada de la casa del lago. Isen se quedó en el coche con sus primos viendo una película. Ryan les dijo que volveríamos enseguida. El lugar estaba abarrotado. Había coches abarrotados en la entrada. La música era baja y tranquila, algo de una lista de reproducción que mi madre probablemente catalogó como evento familiar. Reconocí a algunos parientes lejanos, a un par de vecinos y a un amigo del club de vinos de mi madre cerca del patio. Mi madre nos vio primero. Su rostro mostró ese extraño parpadeo, sorpresa, alegría y preocupación. Abrió la boca, probablemente para decir algo demasiado dulce y falso. Pero Ryan se le adelantó. ¿Por qué publicaste una fiesta falsa en línea y la hiciste parecer como si la hubiera planeado yo? Parpadeó. Luego miró hacia mí. Queríamos sorprenderte. Dio un paso al frente. No puedes usarme para organizar una gira de redención familiar solo porque te equivocaste con Laura y Isen. Esto ya no funciona así.
Mi papá apareció detrás de ella. Silencioso. Mirando fijamente. La gente parecía confundida. Algunos murmuraron. Alguien se rió entre dientes como si fuera una broma. Mi mamá intentó hablarle. Solo queríamos. Querías una sesión de fotos, dijo. Querías un botón de reinicio. Pero esta familia ya no está completa. Y si sigues fingiendo, acabarás solo en las mesas que preparaste para quienes dejaron de venir hace años. Nos fuimos. Nos dimos la vuelta y caminamos de vuelta al coche. De camino a casa, Isen preguntó si la fiesta había sido rara. Dije que sí, que lo era. Pero no nos quedamos mucho tiempo. Más tarde esa noche, sobre las 11:30, recibí un mensaje. Mi mamá otra vez. Estás destruyendo esta familia. ¿Estás feliz ahora? Has puesto a Ryan en nuestra contra. Espero que tu amargura haya valido la pena. No respondí. Pero Ryan sí. Respondió en el hilo del grupo que ella no se había dado cuenta de que seguíamos dentro. Dijo que si volvías a hablarle así a Laura, te verías desconectada para siempre de nosotros, del fideicomiso y de los grandes kits. Esta era tu última oportunidad de actuar como un padre. Fallaste. Ella no respondió. Mi papá tampoco. Pero sabía lo que venía después. El dinero, la confianza, el dolor de verdad, porque ella simplemente perdió el control. Y eso significaba que la tormenta ferroviaria estaba a punto de estallar. Empezó en silencio, como siempre les pasa, antes de la súplica y luego la vergüenza. 3 días después del fracaso de la fiesta de cumpleaños de Ryan, me desperté con un correo electrónico del administrador del fideicomiso. Asunto: firma de enmienda del fideicomiso completa. Ni siquiera necesité abrirlo. Ya sabía lo que significaba. Ryan lo había hecho. Cumplió con su parte. Cuando leí el contenido, estaba todo claro y conciso. El fideicomiso se había dividido formalmente. Ahora era el único responsable de mi parte, completamente independiente de mis padres. Se les quitó el acceso a los bienes compartidos. Y al final del documento, otra cláusula inesperada. Con efecto inmediato, los beneficiarios Robert y Diane James quedan excluidos de futuros desembolsos a discreción del entrenador Rusty. Ryan no solo me ayudó a irme. Les cortó el acceso. No es una advertencia. No es una congelación temporal. Es un límite legal definitivo. Lo llamé. Contestó al segundo timbre. No dije nada enseguida. Dijo que estarían en tu puerta antes del atardecer. Solo prepárate. Tenía razón. A las 16:17 llamaron a la puerta. No fue una frenética llamada. Un solo golpe. Y luego nada. Miré por la mirilla. ¿Quiénes son mis padres? Allí parados como desconocidos. Ni en el porche, ni siquiera acercándose a la puerta. Solo en la acera, como si ya no estuvieran seguros de si pertenecían. Abrí la puerta principal, pero no salí. Mi mamá sonrió como si todavía estuviéramos jugando. Me preguntó, ¿podemos hablar un momento? Le pregunté, ¿de qué? Mi papá finalmente habló. Esto es familia. La familia no gestiona los asuntos con abogados. Le dije que era gracioso viniendo de un hombre que usaba contratos e hipotecas como armas. Mi madre dio un paso al frente. Solo queremos encontrar la manera de volver. No pretendíamos que las cosas llegaran tan lejos. Le pregunté qué quería decir entonces. Cuando le dijo a mi hijo que no se había ganado el postre. Cuando se burló de mí por correo electrónico. Cuando usó el cumpleaños de mi hermano para fingir un cambio de imagen pública. Ella no respondió. Simplemente bajó la voz y dijo, nos disculparemos. Ah, Isen. Ah, Eva. Estamos listos para admitir que nos equivocamos. Esperé. Nada más. Ninguna disculpa real. Ninguna propiedad. Solo una oferta para realizar uno. Dije que ya no lo necesitamos. Eres una lección, no un legado. Y cerré la puerta. Sin gritos. Sin amenazas. Solo el final. Esa noche envió un largo correo electrónico. 5 párrafos de melodrama. Escribió sobre el perdón, lo herida que se sentía y cómo la familia debía mantenerse unida. Afirmó que yo estaba manipulando a Ryan. Dijo que les estábamos robando el futuro. Luego, en la última frase que escribió, te arrepentirás de esto cuando nos vayamos. No respondí. Se lo reenvié a Ryan. Respondió 10 minutos después. Con efecto inmediato, les he quitado el acceso al fondo de contingencia. Han salido completamente del fideicomiso. La distribución final se emitirá el próximo trimestre. Y entonces estará listo. Me quedé mirando ese mensaje. No lloré. No sonreí. Sentí algo más pesado. Cierre.
No fue limpio. No fue triunfal. Fue real. Unos días después, Ryan nos invitó. Solo él, su esposa, los niños y nosotros. Finn ayudó a que las barras de limón fueran sus favoritas. Cuando llegamos, Ryan ya estaba preparando el patio trasero con guirnaldas de luces y sillas de jardín. No era una celebración. Era pura paz. Durante la cena, los niños armaban su propia mesa con mantas y almohadas en la sala. Sin reglas, sin rigidez. Solo risas y migajas por todas partes. En un momento dado, Ryan levantó su copa y dijo en voz baja que hay que elegir la paz, incluso si nos cuesta sangre. Todos chocaron las copas. Encosó Ethan con su jugo. Después de cenar, nos sentamos en el patio a escuchar a los niños reírse en la oscuridad, atrapando luciérnagas. Revisé mi teléfono una última vez. Tumis llama a mi mamá. No hay contestador. Fue su último intento. Sin palabras. Sin disculpas reales. Solo silencio y expectación. No volví a llamar porque, por primera vez, no éramos nosotros quienes esperábamos ser amados. Éramos nosotros quienes habíamos seguido adelante. Y esa fue la verdadera venganza. Ya no los necesitábamos. Las semanas siguientes fueron inquietantemente tranquilas. Se acabaron los correos. Se acabaron los mensajes de voz. Se acabaron las visitas sorpresa. Solo silencio. El tipo de silencio que solo llega cuando uno se da cuenta de que realmente ha perdido el control. Casi esperaba que mi madre intentara una última manipulación, tal vez a través de un primo tercero o un amigo en común, pero nunca llegó a nada. Ethan no preguntó por ellos. Ni una sola vez. Se pasaba las tardes ayudándome a pintar la habitación de invitados, riéndose cuando metía el codo sin querer en la bandeja de pintura. Habló del fútbol escolar, la nueva serie de libros en la que la hija de Ryan lo había metido. La vida seguía sencilla y sin agobios. Una noche, me senté en el porche con una taza de té viendo a los hijos de Ethan y Ryan dibujar monstruos con tiza en la entrada. Pensé en cuánto ruido me producían mis padres. Como cada decisión, cada momento, venía con la presión invisible de lo que pensarían y dirían. Y ahora, por primera vez, el silencio no era pesado. Era libertad. No importaba si alguna vez entendían lo que habían perdido. Lo que importaba era que había dejado de pedirles que se preocuparan.